Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros, al mausoleo de los horrores. ¿Qué me diría usted si le cuento que debido al gran alcance que tienen las recopilaciones de relatos en pueblos, es que me han llegado más y más experiencias, contadas por ustedes por supuesto, se los agradezco un montón. Y por ello es que hoy tenemos la 5ª recopilación de esta temática, las demás están en el primer comentario. Y mientras usted piensa qué tanto se cuenta por allá, ¿qué le parece si aprovechamos que estamos por aquí y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos? Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y vámonos hacia Campeche, México. Emanuel Figueroa nos cuenta esto. Me gustaría compartir en este espacio una experiencia que tuve cuando era niño, esto en el año 2005. En aquel entonces nosotros vivíamos en Quintana Roo, en un pueblito llamado Caobas. Vivíamos mis papás, mi hermana menor y yo. Ella tenía en ese año 7 y yo 10. Mis abuelos también vivían ahí, pero tenían una propiedad en Campeche, en un pueblo más que pequeño, una comunidad llamada Nuevo Progreso. Nos invitaron a ir un fin de semana, ya que nosotros, mi hermana y yo, nunca habíamos ido. Y condujimos apenas un par de horas, cruzando a Campeche, que queda a nada el límite con Quintana Roo desde aquí, y llegamos. Por aquel año era una casita separada de las demás. Quizás a unos 50 metros estaba el vecino, luego el otro tal vez a unos 100, 150 metros, muy separadas las casas. Había mucha vegetación, los caminos pues imagínense, de pura terracería. Pero era bonito, nos gustaba mucho, más en ese entonces que solíamos jugar mucho en la calle mi hermana y yo. Lo que sí noté es que mi abuela cambió mucho con nosotros estando allá. No me malentiendan, es solo que nos cuidaba mucho más. Estaba siempre atenta a que si salíamos en el día no nos fuéramos lejos. Ella se quedaba afuera viéndonos, y la verdad era raro porque nosotros no es que fuéramos niños que dieran problemas, pero nos hacían sentir como que sí. Y dentro de la casa, ya que nos quedamos a dormir allá 2 días, estábamos apenas en el primero. En ese primer día ya estaba anocheciendo. Habíamos visto por ahí a unos niños de vecinos en la tarde, y queríamos ver si coincidíamos con ellos. Y salimos mi hermana y yo, mientras hacían de cenar. Le comentamos a mamá y ella nos dijo que no había problema, que solo no nos fuéramos tan lejos. Y caminamos por la cuadra, pasando por enfrente de una casa que era la que quedaba como a unos 50 metros. Tenían las luces encendidas, les digo, ya estaba anocheciendo, pero pues los niños ya no estaban afuera. El tema es que caminamos de regreso. Tomaríamos una calle que cruzaba y bajaba para llegar a otra casa. Quizás por ahí veríamos a alguien más. Cuando caminando, ya por esa cuadra que bajaba, vimos a 2 niños. Estos tenían, calculo, una edad parecida a nosotros. Ellos estaban como recogiendo ramas. Se estaban riendo en el monte, en la vegetación que estaba a los costados de la calle. Ellos nos vieron y se detuvieron. Los vimos bien, eran niños de tez morena, una niña y un niño, el niño era el menor. Nos acercamos y los saludamos, y ellos nos responden lo mismo, nos saludan, nos preguntan que si vivíamos por ahí, y nosotros les decimos que veníamos a visitar a mi abuela, que veníamos de tal parte y ellos comienzan a caminar hacia nosotros, viendo dónde pisaban y preguntándonos que si queríamos jugar a algo. Nosotros emocionados les decimos que sí, que a qué podíamos jugar por ahí. Y ellos como que se quedan pensando, viéndose el uno al otro. Y en eso escuchamos a mi abuela gritándonos, bien enojada, desde la puerta de la casa. Volteamos y la vemos caminando hacia nosotros. Les decimos a los niños que mañana los buscaríamos, que ya era tarde y ellos nos dicen que sí, que mañana jugábamos. Que ahí mismo nos esperaban, que ellos siempre estaban jugando en ese lugar.
Nos despedimos, les decimos que sí, que mañana y nos vamos con mi abuela. Al apenas entrar a la casa, mi abuela, solo era ella quien estaba muy enojada, diciéndonos que qué nos pasaba, que por qué habíamos salido a esa hora. En serio, la desconocíamos. Mi abuela nos estaba diciendo que no debíamos acercarnos a esos señores, que no debíamos ni siquiera hacerles saber que los podíamos ver. Nosotros ahí creímos que se había equivocado. Le dijimos que no eran señores, que eran niños, que queríamos jugar con ellos y encima eran de nuestra edad. En eso mi abuela se queda callada. Voltea a ver a mis papás y nosotros también, dándonos cuenta de que ellos se veían asustados. Papá fue quien se acercó con nosotros y nos pregunta: ¿cuáles niños dices que vieron? Nosotros le respondemos que con quienes nos habían visto, que estaban enfrente de nosotros, que apenas íbamos a ver a qué jugábamos. Hijos, ellos no eran niños, eran dos señores, más grandes incluso que tus abuelos. No había ni un solo niño donde nosotros los vimos, solo eran ellos dos. Nos asustamos porque vimos que tu abuela también se espantó al verlos con ustedes. Mi abuela ahora estaba como en una combinación entre asustada, muy enojada, y nos dijo también que no había ningún niño afuera a esas horas, que esos señores no sabían de dónde salían los vecinos, nadie los conocía, pero ya los habían visto seguido por ahí, que por eso no teníamos que irnos lejos, y menos sin supervisión de los adultos. Nunca entendimos por qué mi hermana y yo vimos a esas personas como niños. Ambos estábamos seguros de que así era, pero agradecemos que no hayamos tenido que averiguarlo. ¿Qué se supone que eran estas personas? ¿Siquiera eran mortales o de este plano? Coméntenos si usted ha escuchado algo parecido. Y recuerde que, como estos relatos, pueden enviármelo a los contactos que tengo en el primer comentario o en la descripción. Todas son experiencias enviadas por ustedes, no lo olvide. Y ahora, vámonos hacia Sinaloa, México. Carlos García, a través de los comentarios de la recopilación pasada, nos contó lo siguiente. Les comparto mi caso. Esto me pasó en mi pueblo, Bamboa, Sinaloa. Una noche yo esperaba a un amigo. Él era trailero. Quedó de pasar por mí a las 10 de la noche. Yo estaría esperándolo en una gasolinera vieja que está como a 200 metros del panteón. Me fui a esperarlo con mi mochila. Mi intención era llegar a Nogales. Y de pronto llegó un amigo a hacerme compañía. Estábamos ahí esperando, platicando y de repente apareció una señora. Ella era delgada, con vestimenta como de los años de la Revolución. Emanaba un aroma como de ropa guardada. Se cubría el rostro con un velo color rojo, al igual que sus guantes. Era extraño, por el estilo más que nada. Y también me llegó un aroma como de un perfume muy raro. Nos dio las buenas noches y nos preguntó que dónde quedaba la iglesia. No sabíamos de dónde había salido, pero bueno, yo le di indicaciones y la dirección. Y cuando me dio las gracias, agachó un poco la vista, miró mi mochila y me preguntó que si iba de viaje. Le contesté que sí, y ella me dijo que mejor me fuera a mi casa, que no era buena idea irme esa noche. Y yo no sé si me crean esto, pero desapareció. Mi amigo y yo nos quedamos viéndonos, asombrados. Y sí, por el susto me regresé a mi casa. Al día siguiente, en las noticias, decían que un tráiler se había accidentado, por ahí, por el pueblo. El conductor había sobrevivido, pero el lado del copiloto de la unidad estaba hecha pedazos. Claro, no era mi amigo a quien estaba esperando. Pasan los años y ya estando en Nogales, fui a una clínica particular por un dolor en el costado y al revisarme, el doctor con el ultrasonido se quedó como sorprendido. Dijo que yo tenía mis órganos bien cuidados,
limpios, y me pidió que volviera otro día, a no sé qué, no le entendí bien, pero sí me dijo una fecha. Apenas iba saliendo del consultorio y en la recepción estaba una señora. Era completamente distinta, se vestía diferente, pero olía al mismo perfume de la señora que vimos por el pueblo, la que se desapareció enfrente de nosotros. Ella se me acercó antes de salir. Ahí fue que la olí y me dijo que ya no fuera, que ahí, en esa clínica, hacían cosas muy malas relacionadas a lo que me había comentado el doctor. Yo no sé si esa mujer me estaba diciendo la verdad o no, pero no regresé a la fecha que me dio el doctor. Y justo a la semana siguiente, también en las noticias, vi que habían clausurado esa clínica por ese tipo de prácticas que ya se imaginarán que hacían. No tengo idea si esa mujer era un ángel, un fantasma o qué, pero al menos en 2 ocasiones, y una comprobada por mi amigo, quien también la vio de frente, me salvó la vida. Hay creencias que pueden asegurarnos que quizás esta aparición era un alma en pena, a lo mejor pagando algo que debía con este tipo de favores, pero otras personas podrían asegurar que pudo ser un ángel. ¿A usted qué le parece? ¿Ha tenido alguna experiencia con este tipo de seres? Que vengan tal cual a avisarle de algo. Coméntenos en lo que nos vamos hacia Guerrero, México. Yesenia Paredes nos cuenta esto. Cada que escucho historias de pueblos, recuerdo esta experiencia algo traumática para mí. Apenas hasta hoy me atrevo a escribirla para compartir lo que me pasó, y no fue solo a mí. Cuando era pequeña vivía junto a mis papás en Huitziltepec, un pueblito hacia el norte de Chilpancingo. Ahí vivíamos no solo mis papás y yo, sino que al final del pueblo, unas 2 calles para arriba, vivían una tía, un tío y una prima. Era común que los visitara. Digo, solo teníamos que caminar 2 calles y ya está. Y tampoco era raro que me quedara a dormir a su casa. Tenía una prima de apenas un año mayor que yo. En aquel entonces ella 12 y yo 11. Fue, de hecho, en una ocasión donde me quedé a dormir con mis tíos y mi prima. Mi tío estaba haciendo de cenar, adentro. Apenas iba a empezar, ya era de noche. Y mi prima y yo estábamos platicando en la sala, cuando escuchamos que mi tía tenía la radio afuera. Era costumbre que en las noches ella escuchara La Mano Peluda, este programa de terror en la radio de aquellos años. Y nosotras apenas al escuchar la radio salíamos corriendo. Poníamos unas mecedoras y nos sentábamos afuera de la casa, en el fresco de la noche, a escuchar las historias y a platicar entre nosotras. Ese pueblo, en especial esa parte, donde vivían mis tíos, al final, solo estaba la calle y lo demás era puro monte. Entonces estaba más que solo por ese rumbo. Y ahí estábamos, escuchando las historias. Pasaron unos minutos y, de la nada, volteamos mi prima, mi tía y yo hacia la calle, porque iba pasando una señora. Esta mujer era delgada, un poco alta, tenía el cabello muy corto, color marrón, muy blanca de la piel. Llevaba puesto un vestido color beige, y ella no tenía piernas, iba flotando. Pero el resto del cuerpo hacía como si estuviera caminando. No se le veían las piernas. Estaba oscuro, sí, apenas había luz en la calle, pero era claro que no las tenía. De las rodillas para abajo no se le veía nada. Mi tía no nos deja levantarnos. Ella sentada solo nos agarra a las 2 del brazo y nos empieza a apretar fuerte, como diciéndonos con eso que no nos moviéramos o que no hiciéramos ruido. Yo estaba casi llorando. De hecho, mi prima era la que hacía sonidos muy bajos como de sollozos, porque ver a esa mujer era espantoso, de verdad. Mi tía no dejó de verla, nosotras tampoco, y lo peor es que esa señora tampoco nos quitaba la vista de encima. Sin embargo, no se detuvo, siguió avanzando, flotando,
casi girando toda la cabeza para no perdernos de vista, hasta que se metió al monte y desapareció. Ahí sí nos levantamos. Mi tía nos dijo en voz baja que nos metiéramos rápido. Ella apagó la radio, nos metimos, cerró la puerta y mi tío empezó a preguntar que qué había pasado. Mi tía le dijo ya con mi prima muy asustada y yo también, sentadas en la cocina con ellos, que habíamos visto, las tres, un fantasma. Mi tío dijo que no pasaba nada, que no nos podía hacer daño, que aparte ya se había ido, que ahorita íbamos a cenar, a ver la televisión juntos y que íbamos a rezar más al rato, repitiéndonos que no pasaba nada. Los años que duramos viviendo ahí, no se nos quitó la costumbre de estar afuera en las noches. Sí, teníamos miedo de que volviera a pasar, pero afortunadamente no nos ocurrió de vuelta. Sin embargo, las tres recordábamos perfectamente lo que vimos esa noche. Si usted viera algo así, claramente, ¿qué haría? ¿Qué reacción tendría? Y damas, caballeros, también tenemos ahora el apartado de shorts de YouTube, historias cortas que iremos subiendo. Por si le gusta este formato también lo tendrá disponible, tanto en YouTube, en Facebook y en Instagram. Nos vemos por allá. Espero puedan apoyarlo también con su pulgar arriba a este tipo de videos para llegar a más gente y, cómo no, a más historias para todos. Muchas gracias de antemano. Ahora, Benito Cruz, desde Chiapas, México, nos cuenta esto. Hace 9 años y por encomienda de mi tío que trabaja para el gobierno, me mandó a una diligencia en varios ranchitos y pueblos, afuera de la ciudad, ya que parte de su trabajo se encargaba de repartir ayudas a las comunidades más lejanas del estado, como comida, artículos de limpieza, bebidas, algunas prendas e incluso una tarjeta electrónica para hacer su despensa después en tiendas cercanas. Sin embargo, esa tarde él tenía juntas con otros funcionarios y yo solía ayudarle con estas cosas, ya que en ese tiempo estaba terminando la universidad y cualquier ingreso servía para ayudarme a pagar mi título. Él también estaba contento con esta opción y es que aún sin trabajar para él me daba dinero para echarlo a mi alcancía, y el dinero que sobraba para estos encargos también me lo quedaba. Yo ya había hecho varios de estos encargos, sin embargo nunca me había tocado uno tan lejos de Raudales, Malpaso, de donde era yo. Y de ahí salíamos con todo lo necesario para esto, pero no me tocaba a mí conducir sino a Alejandro, un señor muy amigo de mi tío y luego también de mí, con quien me llevaba excelente. Desde el inicio me dio a entender que quería terminar lo más rápido posible, pero no por eso haríamos un trabajo a medias. Fue así como para mitad del día finalizamos con casi todos los puntos, ya que gran parte eran pueblitos de 2 o 3 calles con pocos habitantes. Es solo que había uno que estaba más alejado de todos, uno que dejamos al final por orden de cómo íbamos pasando, y era uno que quedaba todo para adentro por la carretera, rumbo a los límites de Chiapas y Veracruz. Durante el camino, Alejandro me dijo que serían al menos 1 hora y media de camino para llegar a ese pueblo, y esto todavía después de todas las demás comunidades. Es por eso que no lo habían mandado solo, por si se ponchaba una llanta o algo por el estilo, ya que no había nada más en el trayecto y, de hecho, lo confirmé. Apenas salimos de la autopista, comenzamos con puro camino de terracería, marcado, sí, pero peligroso. Después de media hora de el último pueblo, llegamos a una intersección de 2 caminos. El de la izquierda seguía igual que el que habíamos recorrido, mientras que el de la derecha se veía mucho más transitable. Estaba la tierra aplanada por lo menos. Desafortunadamente, ese no era nuestro camino. Por eso más que nada nos tardamos, porque tomamos el que era casi puro monte. Lo raro fue que en algunos pedazos del trayecto pude ver el lado derecho del otro camino que habíamos evitado. Estaba separado por apenas un par de kilómetros. Se veía por allá, alejado, sí, pero todavía podíamos verlo. Iba paralelo a nosotros. A lo que le pregunté a Alejandro que si era tan necesario que hubiéramos tomado el lado que escogimos.
y me dijo que sí, ya que más adelante se desviaban totalmente. Y bueno, yo seguía viendo por la ventana aquel camino que tenía lo que parecían ser postes de luz, lo que me llevó a pensar que a lo mejor había más civilización por allá. Pasó el rato y llegamos al pueblito en cuestión, donde nos recibieron la verdad excelente, y no era para menos, ya que había sido toda una travesía llegar hasta ahí. Recogimos los datos que necesitábamos para que, pasado el tiempo, les volvieran a enviar esta ayuda. Y después de más o menos 1 hora y media, entregando las cosas, platicando un rato con la gente, ya estábamos por volver. Sin embargo, antes de subir a la camioneta, Alejandro se quedó platicando con quien parecía ser la persona a cargo del lugar. Y yo pues me subí un poco a la caja de la camioneta para sentarme a ver alrededor del pueblo, cuando vi a lo lejos que aquel camino del otro lado de nuestro trayecto también llegaba hasta ese pueblito, solo que por otra dirección. Lo que sí me tranquilizó mucho porque sería más fácil volver. Y es que si bien tampoco era mucha la diferencia de condiciones en las que se encontraba el otro, aún así podíamos ir más rápido y seguro, como les dije. Por el otro teníamos que rezar porque no se nos fuera a ponchar una llanta. Así que entusiasmado se lo dije a Alejandro, pensando que probablemente se trataba de un tramo recién construido y no lo conocía. Pero cuando le comenté esto, tanto él como la persona con la que estaba platicando solo me voltearon a ver y siguieron conversando, serios. Yo supuse que quizás había interrumpido de mala manera y se habían molestado. Alejandro subió a la camioneta, nos despedimos y nos fuimos. Y él no mencionó nada de lo que le comenté. Tomamos el camino por el que habíamos llegado y comencé a decirle que podíamos irnos por el otro lado. Él solo me ignoró y encendió la radio. Yo le dije que al menos me diera una explicación lógica para entender su decisión, y me respondió que había una caseta costosa y no tenía dinero para pagarla. Y yo le dije que yo la pagaba, esperando a que mi tío me la repusiera con el dinero que le daba el gobierno para esto. Pero debíamos regresar lo más rápido posible, porque ya se estaba oscureciendo, aunque él no aceptó, y seguimos por donde vinimos. Eso sí se me hizo muy extraño de su parte, y cómo no, sí me molesté. Sabía que no quería tomarla por algo y se nos iba a hacer muy noche. Cuando llegáramos apenas a esa intersección ya sería muy tarde. De manera que sí, iba algo molesto. Por eso no hablamos nada en un buen rato del tramo, y yo iba escuchando la radio cada que agarraba señal, viendo por la ventana, y cuando volteé hacia la ventana, la dirección donde estaba Alejandro, vaya, por el camino que no tomamos y que ahora quedaba a la izquierda, vi lo más extraño e inexplicable que he visto en mi vida. A partir de este punto, yo sé que mucha de la audiencia no me va a creer. Van a pensar que estoy mal de la cabeza, pero no se los estaría contando si no me confirmaran que era real. Al voltear para allá, sí alcancé a notar con la poca luz que quedaba del sol que por aquel camino, el que nos quedaba lejos, habían cosas altas, muy altas por la distancia a la que estábamos y se podían ver, debían ser enormes. Solo les puedo decir que eran cosas altas, caminando o moviéndose de un lado para otro por aquel camino. En cuanto vi eso, no pude apartar la vista porque no distinguía qué era eso. Cuando Alejandro se dio cuenta de lo que estaba acaparando mi atención, comenzó a sacarme plática, a moverse de vez en cuando en su asiento, como acomodándose y tapándome la vista. Obviamente lo ignoré por mi molestia y curiosidad, así que le pregunté que qué era eso. Y él, sin dar tantos rodeos, me dijo: Esa, Benito, esa es la razón por la que no nos vamos por allá. Volteé a verlo confundido y antes de que pudiera decir algo, me preguntó que si recordaba los postes de luz que yo creía haber visto. A lo que le dije que sí, y después me dijo que esos
No eran postes de luz, sino estatuas. Pero a la distancia que estábamos no se podían diferenciar. Así que nuevamente me preguntó si podía ver aquellas estatuas. Le dije que sí y yo ya lo conocía bien. Sabía cuando estaba siendo serio en un tema. Me dijo que esas cosas estaban vigilando la autopista. Por eso iban de un lado para otro. Me enojé más por el descaro de seguir mintiendo. Cualquiera que escuchara eso sabría que le estaban jugando una broma, ¿no creen? Y sí noté que mis comentarios de que no le creía, de que seguro estaba jugando y no quería gastar dinero en las casetas, molestaron a Alejandro. Así que frenó, apagó la camioneta y los dos nos quedamos observando a esas figuras, postes de luz para mí, porque no alcanzaba a verlas bien. Estas estaban caminando de un lado para otro, hasta que de pronto vimos que se detuvieron. Eran las que alcanzábamos a ver unas 7 u 8, y estábamos viéndolas cómo se salían de la autopista. Estaban bajando, claramente venían hacia nuestra dirección. Sé que lo que les estoy contando es demasiado, muy difícil de creer. Yo que estaba viendo esto junto a Alejandro, no me lo creía para nada, pero estaba sucediendo. Sin embargo, yo nunca les hallé forma. Solo eran cosas grandes, altas, les digo, eran como postes de luz de concreto. Ve a verlas si no me crees, dijo Alejandro, en un tono disgustado. Sin embargo, no pude responderle por el miedo de verlas así. Estaban demasiado lejos, y Alejandro dijo que no nos iban a alcanzar, si es que sí venían para acá. Me decía esto mientras encendía de nuevo la camioneta y me comentaba que él también estaba asustado. Sí se sintió rápido que ahora Alejandro no iba conduciendo tan lento como antes. Iba pisando el acelerador lo más que podía en ese terreno. Y yo, a diferencia de antes, no quería voltear ya a ver esas cosas. Iba viendo hacia el frente, de verdad estaba agitado. No podía ser cierto que habíamos visto a esas cosas y qué pasaba si sí, estaban demasiado lejos, pero qué ocurriría si nos alcanzaban. Finalmente llegamos a la intersección después de no sé cuánto. Se me hizo eterno el camino. No dijimos ni una sola palabra hasta llegar ahí. Volvimos al camino principal. Ahí Alejandro me dijo que ya no teníamos de qué preocuparnos y podía estar tranquilo. Me disculpé con él. Había sido grosero y él me dijo que no pasaba nada, que me entendía. Sacó unos dulces que le habían dado en el pueblo y nos los íbamos comiendo durante el camino de regreso y me empezó a contar. Desde la primera ocasión que él fue, un año atrás, lo hizo acompañado de alguien que le dijo que jamás tomara el camino de la derecha, ya que ese no era para los visitantes sino para los locales, pero no para los que fuimos a visitar, sino a otros que viven más adentro de donde fuimos, una comunidad indígena que le reza a otros dioses y tienen diferentes costumbres. El camino se detiene por el pueblo pero sigue derecho, que le habían contado a esa persona, quien fue con Alejandro y luego a él, la gente del pueblo, que usaban técnicas que ni la gente de la comunidad a la que fuimos entendían. No sabían qué demonios hacían para que cuando empezara a anochecer, estas estatuas, porque todos decían que eran estatuas que ellos habían construido, se movieran. Que la gente del pueblo podía pasar por ahí, pero muchos de ellos incluso evitaban ese camino, o de noche de plano no se paraban ahí. Y esto aunque la otra comunidad les dijeran que no había problema, pero para los desconocidos era distinto, no podían pasar. Sin embargo, ni Alejandro ni nadie de los del pueblo sabían qué ocurría cuando pasaba alguien que esas estatuas no quisieran. Esto supuestamente ocurrió desde que hace mucho, dicen, en el pueblo, me contaba Alejandro, que un departamento de gobierno
Había ido para una supuesta campaña de vacunación para aquella comunidad, la del fondo. Pero que después de su visita, falleció demasiada gente por allá, y que a partir de eso construyeron esas cosas. No saben en realidad qué les hicieron en aquella visita, pero yo sé muy bien lo que vi en ese camino. Y aunque dudara, Alejandro también las vio. Tiempo después apenas vi a mi tío. Le pregunté que si había escuchado sobre eso. Y él me dijo que sí, le contaron hace mucho. Él no las había visto porque nunca había andado por allá. Y me dijo que Alejandro le contó que por fin las había visto moverse, y que yo también. Esa fue la última vez que nos tocó ir por allá. A día de hoy me gustaría volver, quizás de día, verlas un poco más de cerca si se puede, porque sí me aterró ver aquello. Es increíble, yo lo sé, pero estoy muy seguro de lo que vi. Bien se dice que en los pueblos se guardan tantos secretos. Yo creo que en las ciudades también, pero son distintos, muy distintos, ¿no lo cree? Cuénteme, ¿ha tenido alguna experiencia paranormal, increíble, inexplicable, como las que acabamos de escuchar en pueblos? Sería, como siempre, un placer leerlos. Damas y caballeros, recuerden que tenemos disponibles 2 grupos, en WhatsApp y en Facebook. Compártanos por allá sus historias, dudas de algunos temas, material paranormal. Es siempre para mí un gusto estar en contacto por allá con ustedes también. Los enlaces los tendrá en el primer comentario, no lo olvide, y las cuentas de Instagram del canal y de su servidor, así como el correo electrónico. A cualquier medio puede enviarme si usted ha vivido alguna experiencia paranormal, aterradora. Puede ser escrito o por mensaje de audio. Será un placer conocer su historia. Gracias de antemano. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.